Filipenses 3 del 8 al 14 dice así la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, Señor. Sé glorificado, sé exaltado, Señor, y permite que tu palabra sea expuesta con toda fidelidad, Señor, con toda exactitud, y que tu palabra haga su obra en nuestros corazones. Recibe la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarles a meditar en esta mañana, hermanos, en esta frase del apóstol Pablo. El poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder que está inmerso en la resurrección de Cristo, hermanos? Bueno, por supuesto que la resurrección de nuestro Señor ha sido la más grande manifestación del poder de Dios. Si nos maravillamos con los milagros relatados en la Biblia, hermanos, la creación del universo es un despliegue de la gloria de Dios y del poder de Dios. Podemos ver nosotros cualquier milagro, incluso resurrecciones previas, pero la resurrección del Señor, por lo que tiene implícito y lo que significa, hermanos, es sin lugar a dudas el mayor despliegue del poder de Dios. Sin embargo, también, hermanos, la resurrección de Cristo tiene poder para nosotros. Ese poder, hermanos, sigue desplegándose y nos alcanza el día de hoy. Y vamos a ver tres aspectos en este pasaje de la carta a los Filipenses, tres aspectos del poder de Dios. En primer lugar, hermanos, lo que vemos en este pasaje es que la resurrección de Cristo tiene poder para justificarnos. Versículos 8 y 9. Vean lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora, ¿a qué cosa se refiere Pablo que estima como pérdida? Si usted lee más atrás, él está hablando de lo que era en el judaísmo. Está hablando de sus orígenes, su linaje como hebreo, de hebreos, como descendiente de la tribu de Benjamín, como miembro de la secta más ultra ortodoxa del judaísmo de la época, que eran los fariseos, doctor de la ley, un rabino, un hombre estudiado, alguien con un futuro promisorio dentro del judaísmo. Todo eso, dice Pablo, todo ese currículum vitae lo tengo por basura. De hecho, el significado, la palabra original es más fuerte, hermanos. Es lo que él escribió aquí, dijo, lo tengo por estiércol. Todo eso que yo era y de lo cual me ufanaba, lo tengo por basura por conocer a Cristo. Pero sigue diciendo el versículo 8. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero note el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, si alguien habló de la justicia de Dios como una justicia salvadora, hermanos, fue el apóstol Pablo. Usted sabe que lo que dio origen al movimiento de la Reforma fue ese descubrimiento que hizo Martín Lutero, primeramente en su estudio del libro de los Salmos, cuando lee aquel salmo donde dice el salmista:
y le hace esta oración a Dios: líbrame en tu justicia. Ese salmo fue un golpe fuerte en la conciencia de Martín Lutero, porque dijo: bueno, yo sabía que la justicia de Dios era castigo, pero aquí veo que la justicia de Dios libra. Entonces se va a la carta a los Romanos y descubre toda la enseñanza paulina respecto a la justicia de Dios. La justificación, cómo Dios justifica al ser humano. Y la justificación, mis amados, es la doctrina, quizá pudiésemos decir sin temor a equivocarnos, que es la doctrina de la justificación, es la doctrina fundamental de la fe cristiana, como se ha dicho, hermanos. Así es la columna vertebral de todas las demás doctrinas cristianas. Si usted quita la doctrina de la justificación, todas las demás doctrinas caen. Pero ¿qué significa, de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra justificación? Bueno, en palabras del teólogo Wayne Grudem, la justificación es un acto legal, instantáneo de Dios, en el que Él da a nuestros pecados por perdonados. Y la justicia de Cristo, es decir, la perfección moral de Cristo, es atribuida como perteneciente a nosotros y nos declara justos ante sus ojos. Fin de la cita. Eso es la justificación. Repito, justificación es un acto legal instantáneo de Dios en el que Él da nuestros pecados por perdonados y nos atribuye la justicia de Cristo como nuestra y nos declara justos ante sus ojos. Esto nos recuerda, hermanos, que todos los seres humanos, lo admitamos o no, lo queramos o no, tenemos una relación de tipo legal con Dios. ¿Oyó eso? Todos los seres humanos tenemos una relación de tipo legal con Dios. Dios nos creó, pero también nos dio una ley. Y esa ley la hemos quebrantado, la hemos violado. Y Dios no solamente es nuestro creador, sino también es el legislador de esa ley y es el juez que castiga la desobediencia a esa ley. Entonces, de hecho, todos los seres humanos venimos a este mundo ya en problemas con Dios por el pecado original, lo que se conoce como el pecado original. Sin embargo, la práctica pecaminosa de cada uno de nosotros nos convierte directamente en responsables de violar y de desobedecer la ley de Dios. Entonces, eso marca y nos indica la situación lamentable de los seres humanos. Ahora, esta situación va a permanecer así a lo largo de la vida, a menos que Dios nos justifique. A menos que Dios nos justifique. Ahora, pero partamos de un hecho, hermanos. Justificar al pecador es un acto moralmente malo, irreprobable. Dios, de hecho, lo condena en su palabra. Vaya conmigo a Proverbios 17:15. En Proverbios 17:15, Dios mismo, note lo que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces aquí tenemos un problema. Si Dios, la Biblia dice que Dios nos justifica a nosotros que somos pecadores culpables, y justificar al culpable y al pecador es algo moralmente malo, algo que Dios mismo reprueba, ¿cómo puede Dios seguir siendo un Dios santo y no mancharse y ni comprometerse su santidad cuando Él justifica a hombres pecadores como tú y como yo? Bueno, pues la respuesta está en el sustituto, en la figura del sustituto. Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente para ser nuestro sustituto legal ante Dios, así como Adán fue nuestro representante en Edén y su representación nos trajo ruina. Cristo Jesús nos representó en la cruz y su representación nos trajo vida eterna. Cristo se ofreció a sí mismo para ser el sustituto legal ante Dios. Él aceptó llevar nuestra culpa y nuestro castigo. En su muerte de cruz, Cristo fue tratado. Escuche bien esta frase, es una frase impactante. Cristo en la cruz fue tratado por Dios Padre como merecíamos ser tratados nosotros, con el propósito de que Dios nos tratara a nosotros como merece ser tratado
su santo Hijo. ¿Oyó esto? Esto es impactante. Cristo en la cruz fue tratado por Dios como merecíamos ser tratados tú y yo, para que tú y yo podamos ser tratados por Dios como merece ser tratado su santo Hijo. Vaya conmigo a Isaías 53 del 4 al 6. Este pasaje mesiánico, el canto del siervo sufriente. Vea lo que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Cristo, óyeme bien, tiene un significado para ti, para tu vida. Tiene que ver con tu vida pecaminosa. No solamente es una historia para verla cada Semana Santa en películas. La muerte de cruz, cada vez que veas un crucifijo, cada vez que veas una cruz, debes recordar y tener en cuenta que esa muerte tiene que ver contigo y con tu vida pecaminosa. Pero vean el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ¿qué palabra está aquí? Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiere decir que Dios puede justificar al pecador porque castigó los pecados del pecador en la persona de su santo Hijo, que no fue pecador, su santo y justo Hijo Jesucristo. La figura del sustituto. Pablo lo expresa en 2 Corintios 5:21 de esta forma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hasta aquí hemos visto cómo existe una relación directa entre el sacrificio de Cristo en la cruz y nuestra justificación. Pero también la Biblia dice que la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestra justificación. Y antes de empezar a ver los pasajes bíblicos, hermanos, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo era un ser humano de carne y hueso como nosotros. Sin embargo, Él tenía la gran diferencia de que compartía en su persona la naturaleza divina que Él siempre ha poseído, ¿sí? Es decir, el Dios Hijo que ha existido por toda la eternidad se había encarnado, y esa encarnación, ese milagro, se dio por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, su madre. Y esta persona, un hombre real de carne y hueso, ¿sí?, que era nuestro Señor Jesucristo, Él se entregó en la cruz y asimismo, con ese mismo cuerpo físico, habría de resucitar. También debemos tener en cuenta, hermanos, que Cristo Jesús no debía morir. Esta ley que encontramos en Romanos 6:23, que todos conocemos, porque la paga del pecado es muerte, no se aplica a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús nunca pecó. Él nunca hizo pecado, dice la Biblia, ni hubo engaño en su boca. Así que Jesús, el Cristo encarnado, no debía experimentar la muerte, a menos que, ¿qué, hermanos? A menos que Él mismo pusiera su vida, como Él mismo lo dijo en Juan 10, 17 al 18. Vaya conmigo, también este pasaje. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso Pedro dijo en su predicación, hermanos, el apóstol Pedro dijo en su predicación que era imposible que la muerte retuviera a Jesús. En su predicación en Hechos 2, 23 y 24, Pedro dijo: a este, se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así como las tinieblas, dice Juan en capítulo 1, las tinieblas no prevalecieron contra la luz, la muerte no prevaleció contra la vida, porque la vida es Jesús. En la resurrección de Cristo se efectuó, y es en la resurrección de Cristo donde se efectúa y se nos da la justificación. Le invito a ir conmigo también a Romanos 4:25. Y este es el punto clave de este punto que estoy tratando. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué dice? Y resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, la muerte en la cruz no tendría ningún valor. Sin la resurrección, la muerte de Cristo no hubiera tenido ningún propósito, ningún valor. No solamente somos salvos por la muerte de Cristo, sino que somos salvos por la vida de Cristo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Por su vida. Cristo vive. Y esa vida, hermanos, es la que nos salva a nosotros. Es la vida de Cristo, esa vida perfecta de sumisión y obediencia al Padre, la que nos es transferida por gracia de Dios para gozar de una eternidad a su lado. ¿Cómo están las cuentas entre tú y Dios? Cuando una empresa empieza a tener problemas, se dice que llega a caer en números rojos cuando no solamente ya no tiene ganancias, sino que ahora tiene deudas. Está en números rojos. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo están tus cuentas con Dios? Dice Dios, ven luego y vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Cómo están tus cuentas? ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Estás en números rojos con Dios? Dios te ofrece no solamente sacarte de los números rojos, óyeme bien, sino darte ese saldo a favor, un saldo a favor infinito de justicia de Cristo. Él no solamente te perdona tus pecados, sino que te transfiere la obediencia a la perfección moral de su Santo Hijo para que puedas gozar con Dios por toda la eternidad. Entonces, esa es la primera manifestación del poder de la resurrección, hermanos. Tiene poder para justificarnos, pero también la resurrección tiene poder para resucitarnos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo Jesús. Filipenses 3:10 y al 11. Volvemos a nuestro pasaje base, hermanos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amados, hay vida después de esta vida. Hay vida después de la muerte. Nosotros somos no solamente cuerpo, sino que también somos alma, espíritu. Y justamente esa parte inmaterial, hermanos, posee inmortalidad. En la muerte física únicamente hay una separación entre el cuerpo y el alma. Pero el alma, la conciencia, la voluntad, toda esa parte de nuestro ser con la cual nosotros tomamos decisiones, con la cual amamos o hacemos actos también malos, el alma, esa sigue viviendo. Esa existirá por siempre. Pero déjame decirte, el estado eterno no está diseñado, Dios no lo diseñó para que esté habitado por puras almas o espíritus inmateriales. La Biblia habla de resurrección. Ya decíamos el otro día, el cielo es un lugar real y es un lugar material, físico. ¿Sí? Físico, se habla de calles, se habla de árboles, se habla de tronos,
¿sí? Se habla de casas y va a ser habitado por seres con cuerpos físicos, con cuerpos resucitados, hermanos. Nuestra resurrección está garantizada por el poder de la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. Ahora, ¿qué eran las primicias? Eran los primeros frutos, hermanos. Quiere decir que este pasaje, hermanos, está diciendo que Jesucristo es el primero en resucitar de todos una multitud de personas que hemos de resucitar algún día, la resurrección de los justos. Usted se preguntará, bueno, pero antes de Cristo Dios había resucitado a otras personas en el Antiguo Testamento. Jesús mismo en su ministerio terrenal resucitó a otros. Sí, pero todos esos que fueron resucitados antes de Cristo, déjame decirte algo, murieron. Todos, sin excepción, resucitaron y volvieron a morir. Y ya después de esa muerte, pues ya, si fueron creyentes, están esperando la siguiente resurrección. Pero Cristo fue el primero en resucitar para nunca más ver muerte. Y esa va a ser la clase de resurrección que experimentaremos los creyentes. Si el Señor viene por nosotros en vida, pues gloria a Dios, simplemente nuestro cuerpo será transformado. Pero todos aquellos que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo Jesús, y que sus cuerpos están en la tumba, no importa el grado de descomposición, no importa si murieron calcinados en un incendio, no importa si sus cuerpos están en el fondo del océano, resucitarán. Un día resucitarán. Dios los revestirá con un cuerpo nuevo. Sigue diciendo 1 Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Debemos de vivir una vida, hermanos, cuando nuestra vida la vivimos a la luz de que este mundo no es nuestro hogar. De que aquí estamos de paso, simplemente. Nosotros vamos a cambiar nuestra perspectiva en nuestra toma de decisiones, en lo que hacemos todos los días. En nuestra relación con la obra del Señor, en nuestra relación con la familia, en nuestra relación con el dinero y con los bienes materiales. Todo va a cambiar cuando nosotros vemos nuestra vida a la luz de la resurrección, hermanos. Este mundo no es nuestro hogar. Hay ejemplos trágicos de personas que no han vivido, o más bien han vivido su vida como si fueran aquí a vivir para siempre. Usted quizá conoce la historia de Hetty Green. Se le conocía como la bruja de Wall Street. Ella llegó a ser la mujer más rica de Estados Unidos en aquella época dorada. Pero también se le conoce como la mujer más avara del mundo. Esta empresaria estadounidense hizo su fortuna en el sector inmobiliario, en los ferrocarriles y también con los préstamos. Pero era tan avara y tan tacaña que vivía como un mendigo. E incluso fue incluida en el libro Guinness de los récords como la más tacaña del mundo. En una ocasión, note nada más a dónde llegaba su avaricia y su tacañería. En una ocasión su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a la clínica de caridad. Por desgracia, Edward, el médico, reconoció a Hetty, pues que era rica, y exigió que la mujer pagara la consulta. Ella se negó y entonces lo atendió en casa. 2 años después la pierna se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. También cuando ella tenía 81 años sufrió una apoplejía y su hijo Edward Howland contrató enfermeras que vestían ropas comunes para que su madre no se diera cuenta. En su vejez comenzó a sufrir de una hernia, pero se negó a someterse a una operación ya que costaba $150. La mujer más rica del mundo. Ahora, esta es un ejemplo, una historia trágica de gente que ha vivido aquí su vida para amasar fortuna, que por cierto ni siquiera tuvo la capacidad de disfrutarla. ¿Sí? Pero, ¿cuántas personas, incluso dentro de la fe cristiana, profesantes del cristianismo, hermanos,
viven sus vidas bajo una visión muy terrenal, como si aquí fuéramos a vivir para siempre. Hermanos, nos aguarda la resurrección. El pensamiento de Pablo era de aguardar la resurrección de los muertos. Piensa en eso, mi amado hermano. La resurrección de Cristo tiene poder para cambiar tu vida hoy al enfocarte en tu propia resurrección. Pero también, y por último, la resurrección de Cristo tiene poder. Tiene el poder para hacernos seguir y proseguir en la meta. Versículos 12 al 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era el motor de Pablo? ¿Cuál era la motivación de Pablo para continuar adelante en la carrera cristiana? ¿Qué le motivaba a pesar de una vida llena de sufrimientos? Pablo no tuvo un ministerio sencillo, hermanos. Pablo sufrió demasiado como siervo de Dios. Él, en primer lugar, ya dijimos, él renunció a todas sus credenciales que tenía en el judaísmo. Pero renunció a toda esa vida y la cambió por una vida de pesares y de persecuciones y de torturas como siervo de Jesús. ¿A qué tipo de sufrimientos se expuso Pablo, hermanos? Segunda de Corintios, él narra algunos, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros de la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo cambió su vida académica de rabino judío, fariseo, una carrera promisoria, por esto. ¿Qué le motivaba a seguir adelante en medio de este sufrimiento? Era el poder de la resurrección de Cristo. Él sabía que él servía al Cristo vivo, como dice el himno, al Cristo vivo sirvo. ¿Qué mejor motivación que esa, hermanos? ¿Qué nos motiva a nosotros a conectarnos cada domingo y a alabar al Señor juntos? ¿Qué motiva a los hermanos a organizar estos cultos? ¿Qué me motiva a mí a preparar sermones? ¿Qué nos motiva a estar discipulando y hablándoles a otros? Porque servimos a un Cristo vivo. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Ese es el poder de la resurrección. La resurrección de Cristo fue el combustible de fuego que convirtió a un grupo de seguidores de Jesús atemorizados, escondidos en un aposento alto, a ser valerosos proclamadores de la resurrección. Fue el ver a Cristo resucitado. Vieron a Jesús vivo. Si tu motivación para servir a Jesús está en el dinero, entonces quizá vas a estar dispuesto también a servir al diablo si él te ofreciera más dinero. Si tu motivación es no sufrir, déjame decirte que el cristianismo entonces no es para ti, porque en el cristianismo vas a sufrir. Si tu motivación es gozar de una buena opinión de la gente, lamento decepcionarte, pero tampoco se trata de eso el cristianismo. Pero si tu motivación es la resurrección de Jesús, tu motivación es que Cristo vive, entonces no importa lo que sufras, seguirás esforzándote como Pablo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento por el cual Jesús te llamó a la salvación. Y seguirás creciendo en la vida cristiana. Hermanos, ¿cuál es el poder de la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús tiene poder para justificarnos delante de Dios.
que estén bien las cuentas de nosotros con Dios, estemos en una correcta relación con nuestro Creador. Pero también la resurrección garantiza nuestra propia resurrección, nuestra vida futura, un cuerpo para la eternidad. Pero también la resurrección es el poder para, mientras ese día llegue, seguir avanzando en la vida cristiana. Que esa sea nuestra motivación. Vivamos la vida cristiana con el poder de la resurrección de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la resurrección de tu Santo Hijo Jesucristo. Porque en ella nos has justificado. En ella tenemos acceso a ti, Padre. En ella nos has colocado en una relación correcta contigo. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por esa justicia perfecta de tu Hijo que ha sido asignada a nosotros por la fe y por tu gracia. Gracias, Señor, porque tienes para nosotros un cuerpo con el cual gozaremos en tu presencia por toda la eternidad. Pero gracias también por esa motivación que nos das día a día aquí en la tierra para seguir adelante como fieles siervos tuyos. Danos tu gracia, Señor, concédenos ser fieles a ti. En Cristo Jesús. Amén.